Hey, buenas noches amigas y amigos, señoras y señores. Buenas noches a todos. Eh, Hablaba en los otros videos de que estaba hablando hoy con mi hijo. Compartimos muchas cosas acerca de la vida, de lo que hacemos, de lo que trabajamos y los planes que tenemos. Hablábamos algo sobre que quiero empezar a hacer estos videos para que sirvan y edifiquen la vida de muchas personas. Lo hago porque he estado viendo de que en las redes suben cualquier cantidad de videos, cosas que no edifican y bueno, cada quien hace lo suyo, hace lo que le gusta. En este caso yo quiero, no sé, quiero que de cualquier manera mi vida sirva para edificar la vida de otras personas. Me decía mi hijo que, eh, o sea, le pregunté de qué temas podía hablar, ya que me quiero poner al tanto aquí con las redes, de cómo puedo desenvolverme, qué es lo que puedo, qué temas tocar, cómo irme desempeñando. Ahí disculpe que soy un poco corto de palabras. Y me dice, ¿por qué no hablas de lo que Dios ha hecho con vos y de lo que vos sabes, aplicando versículos de la Biblia? Porque, para serle honesto, he leído la Biblia varias veces y me he asombrado cómo Dios, cómo el Espíritu Santo mueve todo. Todo. El Espíritu Santo es quien mueve el universo completo. El dinero es regido por Dios. Dice, mío es el oro y la plata, dice Dios. Mía es la tierra y su plenitud. Dios decide hasta cuántos frutos echará un árbol. Dios decide todo esto. Dios decide cuántos chanchitos va a tener una chancha. Dios decide cuántos pollitos tendrá una gallina. Entonces de él es todo. A Él le pertenece todo. Entonces somos dependientes de Dios y me dijo, bueno, habla respecto a eso. De que cómo se mueve lo espiritual en lo terrenal. Y un versículo que quiero tocar ahorita es Proverbios 23:7, donde dice que así como piensa el hombre, así es el tal. Y he analizado esto porque lo he escuchado en boca de muchos pastores y es muy cierto. A veces nosotros no hemos cambiado nuestra forma de pensar y esto nos genera, honestamente, enfermedades, pobreza, tristeza, eh, destrucción en los hogares. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se mueven las leyes de Dios aquí. Si nosotros conociéramos un poco más a Dios, de verdad que entenderíamos el porqué de las cosas. Y este versículo me dio estas pautas. Como piensa el hombre, así es el tal. Eh, Empecé yo a adoptar los hábitos de las personas exitosas. Empecé a adoptar hábitos de personas ricas. Y les digo que no me he decepcionado. Eh, Antes que yo me congregaba, estoy hablando todo esto fuera de religión, no estoy hablando de ninguna religión. No voy a ninguna religión. Sí, quiero buscar un lugar donde congregarme porque es importante, pero quiero hacer esto fuera de religión. Pues les decía que antes yo hablaba, en contra de todo de la prosperidad que Dios te puede dar. Y es un tema que a muchas personas no les gusta. Bueno, no me interesa eso. Yo lo voy a hacer porque Dios lo ha hecho conmigo. Y yo era uno de los que criticaba a los pastores que hablaban de riqueza, de prosperidad y que Dios te va a bendecir y que ora por tu cartera y que pon tus tarjetas de crédito para que Dios las bendiga. Y para serles honesto, estos temas no me gustaban. ¿Y saben qué pasó? Cuando nosotros
despreciamos el favor de Dios, no lo vamos a recibir bien fácil. Llegué a un tiempo de calamidad, pero la peor calamidad que he vivido. Horrible, horrible. Les hablo de dormir hasta en el suelo, de no tener donde dormir, donde a veces me iba para la casa donde mi mamá a ver quién me regalaba un plato de comida o un par de lempiras para comprar un pollo con tajadas aquí. Y empecé yo a hablar con Dios. Le empecé a preguntar por qué, si yo era fiel en los diezmos, yo era fiel ofrendándote, Señor, y qué pasa. Empecé a reclamarle a Dios. Sí, pasa eso, cuando nosotros creemos realmente y conocemos que hay un Dios, sí podemos hablar con Él libremente. En la Biblia dice que muchos de los que a Él le han servido, muchos reclamaban, muchos gritaban y clamaban de que por qué pasaban esas cosas, por qué ellos pasaban tantas situaciones adversas. Incluso algunos pedían de que les quitara la vida. Bueno, para que conociéramos que Dios es el dueño de todo y que de verdad no andemos nosotros criticando a la gente que está sirviéndole a Dios, Dios me mandó ahí a estar en lo peor, en la calamidad. Y empecé a hablar con Dios, a preguntarle qué es lo que mueve la riqueza, cómo tú, Señor, cómo es que prosperas a la gente. Empecé a hablar con Dios, empecé a preguntarle qué es la fe, cómo se activa la fe. Y todos estos temas quiero irlos tocando en video por video, porque son cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida y estoy muy agradecido por todo lo que Él me enseñó, porque fui despedido de un trabajo que tenía, tuve los negocios y les digo que ningún negocio me fue bien, pero lo peor que me pudo haber pasado en la vida en ese tiempo, es de lo peor. Y lo que pasa es que a veces queremos conocer a Dios en el aspecto solo espiritual, en lo espiritual. Todo el mundo busca lo espiritual. Yo me iba a la montaña a buscar a Dios. Iba a meterme en ayunos un tiempo. Me perdía hasta por semanas, creo yo. Allá buscando a Dios en la montaña, creyendo que eso es lo espiritual. Creyendo que basándome en aquel versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Pero ¿qué es el reino de Dios y su justicia? O sea, creemos que el reino de Dios y su justicia es ir a una montaña a orar, que el reino de Dios y su justicia es ir a ponerse en ayuno. El reino de Dios y su justicia es leer la Biblia, congregarse. Sí, eso es lo que pensamos, que ese es el reino de Dios y su justicia. No. Aprendí aquello en un verso donde Jesucristo le dice a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Y aquel hombre le dijo: Señor, le dice, ¿cómo puede alguien entrar nuevamente al vientre de la madre y volver a nacer? Y es aquí donde hay una gran enseñanza, donde Jesucristo le dice a Nicodemo: mira, le dice, ¿cómo te voy a explicar lo espiritual si no entendés lo terrenal todavía? Ese es el problema que tenemos ahorita, de que toda la gente piensa en lo espiritual. La gente quiere ir a ver ángeles, quiere ver demonios y quiere ver de todo. Quieren ir al cielo, quieren ir a conocer el infierno y de todo. Esto es supuestamente lo espiritual. Y no conocemos a Dios en lo terrenal. No conocemos a Dios aquí en lo físico, en lo palpable, en aquel que está necesitado en la calle, en aquel que está en el hospital, en aquellos pastores que son pobres y necesitan que alguien los bendiga. En todas estas cosas pensamos que lo espiritual es eso, apartarse allá a orar. Pero no es así. Aprendí que no es así.
Aprendí que en un grupo donde habían unas personas reunidas un día, alguien me dice: te voy a dar un regalo. Y fue lo primero que empecé a conocer de parte de Dios para activar la fe, para saber qué es la fe. Muchos hablan de fe, pero no saben qué es, ni la ponen en práctica, ni la cultivan, porque la misma Biblia dice que la fe es como una semilla, y si es como una semilla hay que sembrarla, hay que cultivarla, hay que regarla, y vamos a ir viendo cómo es este asunto de la fe, cómo funciona, porque sí funciona y al 100%. Dios me ha convertido en un hombre de fe. No es por vanagloria, pero conozco poca gente con la fe que Dios ha puesto en mi corazón. Tengo una fe terrible. Creo mucho en lo que Dios puede hacer. Creo mucho en lo que el Espíritu Santo mueve el mundo y el universo a nuestro favor. Y comencé les estaba diciendo que una persona me dijo que me iba a dar un regalo. Y me regalaron un video, pero fíjense que ese video ya no está en YouTube. Yo lo he buscado y ya no está. El video original, que es ese video se llama El Secreto, la Ley de la Atracción. Si quieren búsquenlo, van a ver algunas cosas ahí, pero el video en sí me parece que ya no está. Yo lo he buscado y no lo he visto. Pero ahí es donde realmente Dios me empezó a mostrar físicamente qué es la fe, porque no la entendemos. Todos les digo que nos vamos a lo espiritual, buscamos lo espiritual, no es así. Si no entiende lo terrenal, olvídese. Si usted no entiende lo terrenal, no va a entender lo espiritual. Si no entiende cómo Dios hace para que una planta crezca, cómo Dios hace para que una persona se sane, cómo Dios hace, cómo Dios mueve el dinero, cómo Dios mueve el mundo, el universo entero, físicamente, no vamos a entender lo espiritual. Este fue el primer regalo que Dios me dio. Cuando yo empecé a ver ese video, empecé a creerle a Dios de otra forma. Y no quiero hacer muy largo estos videos, entonces voy a llegar hasta aquí. Y en el otro video voy a empezar a desglosar cómo empezó a trabajar Dios en mi vida, mostrándome cómo funciona la fe físicamente, materialmente, no espiritualmente. Lo espiritual se mueve cuando nosotros aplicamos la fe en lo físico, cuando nosotros aplicamos la fe en lo palpable. Y les voy a decir una cosa, esto es de locos. Y en el próximo video van a ver por qué les estoy diciendo esto. Esto de la fe es de locos. ¿Y saben quiénes son los únicos que lo hacen? La gente exitosa. Ellos sí lo hacen, lo practican a cada rato, lo practican a diario. Pero lo hacen allá, hay veces lo hacen como quien dice ignorantemente, porque no son conocedores de Dios ni de la palabra, pero mueven la fe, mueven las leyes que rigen todo el éxito, mueven todas las leyes que están de parte de Dios establecidas para que todo se mueva a favor de ellos o de nosotros, los que queremos entrar en este ambiente de bendición de parte de Dios. Entonces, en otro video, en el siguiente video, les voy a explicar cómo empezó a operar la fe en mí al haber visto este video. Oigan bien, ya había leído la Biblia, pero yo no entendía porque yo buscaba lo espiritual, supuestamente. Pero en verdad, cuando Dios nos empieza a explicar físicamente qué es la fe, nuestra mente va a cambiar. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bendiciones a todos y éxitos.